any of your questions, we will try to answer together. Vandana and I'll both answer your questions. Tanto Vandana como yo intentaremos responder a vuestras preguntas. So every question can get two perspectives. Así que cada pregunta puede tener dos perspectivas diferentes. Yeah. When Vandana was talking about the economic crisis and credit crunch, Cuando Vandana ha empezado a hablar de la crisis económica y la contracción del crédito, there is another crunch which we have to be aware of. hay otro tipo de contracción en estos momentos del que hemos de ser conscientes. And that's a nature crunch. Es la contracción de la naturaleza. And why credit crunch came? ¿De dónde vino la contracción del crédito? Because of the greed. Por la codicia. And because of the reckless pursuit of unlimited profit. Y por la búsqueda ilimitada y continua de beneficios. Credit crunch is the result of people desiring that they can have profit without any limit. La contracción del crédito es el resultado de personas que creían que podían obtener beneficios ilimitadamente. Un momentito, quiero aclarar esto del credit crunch, que me preguntan por aquí. Yes. Es un término nuevo que ha surgido recientemente en países anglosajones, sobre todo en Inglaterra, es lo que todo el mundo tiene en la boca, esa palabra, credit crunch. Y es el resultado de la explosión de la burbuja inmobiliaria, en que la gente ya no puede pagar sus hipotecas, que a su vez está causando sus problemas financieros. Y el credit crunch es el efecto sobre la gente. O sea, el hecho de que ya no puedes pagar tu hipoteca con la misma facilidad, ya no te queda dinero tanto para hacer tantas cosas. Ahora mismo en Inglaterra, por ejemplo, hay un ambiente, se respira un ambiente de crisis, en el cual la gente está todavía que no sabe muy bien si sacar todo el dinero del banco o no, qué tiene que hacer, ¿no? Pero el ambiente es de crisis, no quiere decir recesión, o sea, no lo quieren decir, entonces es otra forma de llamarlo. Entonces, credit crunch es estrujarse, ¿no? O sea, es como dar un poco la sensación de estamos ahí estrujados con el tema del crédito, ¿vale? Lo llamaremos entonces estrujamiento. Bueno, yo decía contracción. Contracción Del crédito. ¿Vale? Yeah. So I was talking about nature crunch. So in the same way as profit without limit, so those who make profit of 10 billion euros want to have 20 billion, 30 billion, 50 billion, 100 billion, no limit. In the same way, yeah, carry on. Del mismo modo en que los que buscan beneficios financieros quieren ganar 10.000 millones de euros, 20.000, 100.000, del mismo modo, same way we want economic growth. Year after year after year, growth, growth, growth. That growth, like the profit idea, the same is growth. And if you go on as if there is no limit to growth, then you will have nature crunch. del mismo modo buscamos crecimiento, crecimiento, crecimiento sin límites, y si seguimos así, lo que llegamos es una situación de contracción de la naturaleza. So what we need to design, this credit crunch may give us a warning that we should try to be aware and take precautionary principle that we avoid nature crunch. Y esta contracción del crédito es como un signo de alarma para nosotros de que hemos de evitar llegar a la contracción de la naturaleza. And use this crisis as an opportunity to redesign our economic system so that we do not get credit crunch. Y usar esta crisis como una oportunidad para rediseñar nuestro sistema económico y evitar estas contracciones. And the first thing in that redesign, what Vandana said and I said, is not to think that money is wealth. Y lo primero para esta nueva manera de entender las cosas es darse cuenta de que el dinero no significa riqueza. At the moment, money is more than
a means of exchange. En estos momentos el dinero es mucho más que un medio de intercambio. Money has become a status symbol, a symbol of power, and a symbol of prestige, and it has acquired the idea that money is the wealth. El dinero se ha convertido en un símbolo de prestigio, de estatus, de categoría, y hemos creído que dinero significa verdadera riqueza. So first thing, we need to create a campaign, a movement of new thinking. Money is not wealth. This idea should be spread all around the world. Money is not wealth. Así que lo primero sería diseminar esta idea de que dinero no significa riqueza. Money is only a measure of wealth. El dinero es solo una medida de la riqueza. And the real wealth is land, Y la, forests, y la verdadera riqueza es la tierra, los bosques, communities, comunidades, people, la gente, their creativity, su creatividad, their intelligence. su inteligencia. That is real wealth. Esa es la verdadera And riqueza. money is only to oil the wheels, to make it easy. Y el dinero es solo un aceite que sirve para engranar el sistema. It's a No es la- good invention as long as we use it for its right purpose. Y es un buen invento en la medida en que lo utilicemos en su medida adecuada. So money has a place, but you should put it in its place and not allow it to dominate and rule our societies. Así que el dinero tiene su lugar, pero hemos de dejarlo en ese lugar y no dejar que domine nuestras sociedades. And then there will be no distinction between some people rich, some people poor. There will be no rich, no poor society. Y de ese modo llegaríamos a una situación en la que no habría distinción entre gente rica y gente pobre en la sociedad. At the moment, Vandana talked about poverty, and people are poor because there are other people very rich. But if you have no money as ruling, then there will be no rich and no poor. Money will be only a means to exchange. Vandana habló de cómo hay una creación de pobreza a través de la búsqueda de la riqueza. Pero si eliminamos ese estatus que tiene el dinero, no habría esa separación entre ricos y pobres. So we need some really intelligent, clever designers to redesign the system in such a way that money has a place, but it is not allowed to dominate. Así que necesitamos diseñadores creativos que diseñen un sistema en el cual el dinero tenga su lugar, pero no pueda dominar. So, could you, because you wrote about money in Resurgence, about money issue, could you, in the context of credit crunch, say a few words about the place of money? ¿Podrías, Vandana, decir unas cuantas cosas sobre el dinero en el contexto de la contracción del crédito? If we go back to the deeper concept of economy, in which a deeper concept of wealth has to be embedded, then what we are seeing as the economy of money is a very recent creation. Si vamos al concepto profundo de economía, en el cual deberíamos insertar nuestra comprensión de lo que es el dinero, entonces nuestra visión actual del dinero vemos que es una concepción muy reciente. I see the economy as really being three layers of the economy. Yo entiendo la economía a través de tres niveles. The first is the economy of soil, nature's economy. El primero es la economía de la naturaleza, la economía de la tierra. And this economy produces the real things we need. The air that we breathe, the water we drink. Y esta economía produce las cosas que realmente necesitamos. El aire que respiramos, el agua que bebemos. The second is society's economies, the social economy or the sustenance economy. El segundo nivel es la economía de la sociedad o la economía de la subsistencia. And wealth is created in this economy, Y la but not through money. y la riqueza, una parte del dinero, se crea también en esta economía.
And this is all the non-commoditized relationships that make life happen. Y esto se hace a través de relaciones no de consumo que hacen que la vida sea posible. It's the taking care of children, those who fall ill, friendships, relationships, community. Relaciones como el cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, estar con los amigos, crear comunidad. And even now in the world today, there's so many societies where this is the main economy that takes care of things. There's very little money. Incluso hoy en día hay muchas sociedades en las que esta capa de la economía es la que realmente cuida de las cosas. Hay poco dinero y esta es lo que hace que haya cohesión. So if you're up in Greenland, you can have all the food you need from the fish and the seals, etc. Your mobility is with the dogs that pull your sledges. There's no lack of fresh water underneath. The clothing is taken care of from the hides and skins. You can survive with zero money. Si estás en el Ártico o en Groenlandia, puedes pescar, la movilidad es la que te proporcionan los perros, la ropa viene de las pieles, todo lo que necesitas está ahí en el ecosistema. Or in the Amazon, in the rainforest. O There's en, no la, money transaction, you have everything you need. o en la selva amazónica no hay transacciones monetarias, ahí tienes todo lo que necesitas. The third economy is the market economy, where money is the mediator. Y el tercer nivel es la economía de mercado, en el cual el dinero es el medio de intercambio, el mediador. But money as a mediator is still within balance. It's in its place. Yeah. Y el dinero, en la medida en que es un mediador, un medio de intercambio, se mantiene todavía en su lugar. What's happened to money is first it mutated into capital, Lo que ha ocurrido con el dinero es que primero se ha transmutado en capital, which is different from money as a means of exchange. Now it becomes a means of power, appropriation, and domination. y a diferencia del dinero como medio de intercambio, este dinero como capital se convierte en medio de poder, de control y de dominación. And increasingly, rights are created around capital and those who own capital, rather than rights derived from the soil or from society. Y cada vez más se articulan derechos alrededor del capital y de quienes ostentan el capital, más que alrededor de la tierra y la verdadera economía de la tierra. And, there are 2 or 3 crazy books that kind of create the entire modern mindset. Hay 2 o 3 libros locos que han contribuido a crear la mentalidad moderna. Descartes was mentioned many times by Satish. Descartes ya ha sido mencionado. There's Locke. También está Locke, John He Locke, tells you about everything about how property is created and how government runs. y nos cuenta todo acerca de cómo se crea la propiedad y cómo funciona el gobierno. And Hobbes in terms of the power in society. Y Hobbes a través del poder en la sociedad. Thank goodness I'm a physicist. I never read all this junk until I was so old that I could make out. It was a report. Por suerte, yo soy física y nunca leí estos libros hasta que fui suficientemente madura para poder distinguir qué es lo que nos están diciendo. So, talking about money, Locke, writing in England, when the commons were being enclosed, when all the beautiful pastures and common lands were being appropriated by capital, he doesn't write about England. Locke, que escribe desde Inglaterra, en la época en la que los pastos comunales y los bosques comunales estaban siendo privatizados, no escribe acerca de Inglaterra. To justify property, he goes to North America in his head. Sino que para justificar la propiedad viaja mentalmente a Norteamérica And then he says, how is property created? y se pregunta, ¿cómo se crea la propiedad? He says, by mixing of human labor with nature, then you create property. Y responde, mezclando el trabajo humano con la naturaleza. Así surge la propiedad. But then he goes on to say, but in that case, the horse that works the land would own the land, or the peasant that works the land would own the land. Pero si fuera así, el caballo que trabaja la tierra
sería propietario de la tierra, o el campesino que trabaja la tierra sería su propietario. So it isn't through physical labor that property is created, but spiritual labor. Así que dice, no se crea la propiedad a través del trabajo físico, sino a través del trabajo espiritual. And who performs the spiritual labor? ¿Y quién hace ese trabajo espiritual? Those who own the peasant and those who own the horses, which is capital. Lo hace quien And he posee. possesses spiritual property, does he? In effect, I mean, the way it's written, it ends up being sort of endowed by a higher force. I see. Yes, yes, very much. Lo hace quien posee el caballo o quien posee el campesino. And this higher form is then assigned to capital, which can then own other humans, other life, the resources of the earth as their property. Y ese poder espiritual se asocia con el capital que luego puede poseer a otros seres humanos y a todo tipo de cosas de la naturaleza. And actually, all of these people were writing at one time, and they all had created this idea of those with access to capital had a higher spiritual standing. Y todos estos autores escriben más o menos en la misma época y todos comparten el presupuesto de que quienes tienen acceso al capital o control del capital tienen una posición espiritual superior. Even Descartes, when he writes, when he says, I know, therefore I am, first he doubts that he knows. Incluso Descartes, cuando dice pienso, luego existo, primero, antes de llegar a esta afirmación, duda de que él sepa nada. That I look at you and I'm interacting with you, but this body is terribly deceptive. I can't really trust it. So I can't really be sure you're really sitting here. Descartes duda de que realmente cuando os miro vosotros estéis ahí porque el cuerpo nos engaña, los sentidos nos He does engañan. not trust his senses. The senses are deceptive. Considera que los sentidos son engañosos. So what is the non-embodied knowledge that you can have? Así, ¿cuál es el conocimiento no corporal que podemos tener? It's the objective knowledge that again comes from the skies. Es un conocimiento objetivo que vendría del cielo, It's disembodied knowledge. un conocimiento desencarnado. And it's called objective. By not being objective, it's called objective. Y lo llamamos objetivo, aunque no tenga relación con ningún objeto concreto. Objective means in science, it means that which is embodied, that has material grounding. Yeah. Tangible. Objetivo en ciencia, etcétera, significa algo que es tangible, sólido. So, in a strange way, the rise of capitalism was related to a spiritual assignment to the power of capital to create. De modo que el surgimiento del capitalismo está asociado a un asociar el capital con un cierto poder espiritual. And the question yesterday, when you talked about the Western God, the poor God was genetically engineered many times over in the Western Christian tradition. It's mutated. Y en relación con la pregunta de esta mañana acerca del Dios occidental, este Dios occidental ha sido genéticamente modificado muchas veces para adaptarlo a las necesidades del capital. So, like we have this genetically engineered crop called herbicide resistant, Roundup resistant soya, Roundup resistant corn. God was made capitalism resistant. Y del mismo modo que tenemos estos cultivos transgénicos que son resistentes al Roundup, resistentes a determinados pesticidas, también hemos creado un Dios que es resistente al capitalismo. So you could pour more and more and more of the toxic wealth creation, fictitious wealth creation, and the spiritual side of our lives would have nothing to say about it. Y así podemos ir creando más y más de esta creación falsa y tóxica de riqueza, de capital, y la parte espiritual de nuestras vidas no se ve afectada. More recently with globalization, it's really just 15, 20 years old, capital itself was mutated once again, it was engineered once again. Recientemente, con la globalización, en los últimos 20 o 30 años, el capitalismo ha mutado otra vez, ha sido otra vez genéticamente modificado. And it became finance capital. Y se convirtió en capital financiero. And that is the one that's leading to all this problem, because if it's 70 times bigger than the real economy, but it wants to control the real economy,
then it must create conflicts everywhere. I call it hungry money. Hungry money. Y este es el que crea los problemas, porque si este capital financiero es 70 veces mayor que la economía real, eso necesariamente va a producir conflictos. Y a ese capital financiero yo le llamo dinero hambriento. And the rise of investment banks and hedge funds in the last decade, and those who work there as the richest in society, is part of this symptom. Y parte de todo ello es el surgimiento de estos fondos de inversión y una serie de bonos especiales que han ido saliendo en los últimos años en esta economía financiera. You know, Gandhi had said, he had categorized the 7 deadly sins. Gandhi había reclasificado los 7 pecados capitales And one of them was wealth without work. y uno de ellos era riqueza sin trabajo. Because the new finance capital is created through casino, it's created through betting, it's created through speculation. Porque la nueva economía financiera se crea a través del casino, a través del apostar, a través del jugar con el dinero. And what's about 2 years ago, the first crisis started because the banks had lent too much to people who couldn't pay back for housing. Y 2 años atrás, la primera crisis financiera comenzó porque los bancos habían dejado demasiado dinero a gente que luego no podía pagar. And this was called the subprime crisis. Y esto se llamó subprime crisis. But it's also, the word is very funny. Subprime. Yes. Mortgage Sí, crisis. bueno, la crisis relacionada con las hipotecas. Hipoteca basura. Yeah. Hipoteca basura. Now, it's a very interesting description. That first, we were all told housing is not a fundamental right. Es curioso porque el tipo nos dijo que la vivienda no es un derecho fundamental. People should buy their housing. La gente que se espabile a comprar su vivienda. And then the poor who don't have access to housing and are now borrowing are called subprime because the prime are the ones who can pay back. So you've kind of been turned into a sub something. Y entonces los que no pueden pagar sus hipotecas, la gente más pobre que no puede pagar sus hipotecas, se les considera como de... So first you make the house. Sorry. Se les considera como de segunda categoría, son como ciudadanos de segunda porque no pueden devolver ese dinero. First you make the houses very expensive because of this artificial wealth. Yeah. And then people can't afford to buy houses. Yes. Then when they want to buy houses, you give them money and you call a subprime. So it's a double kind of Double speculation. double speculation. Yeah. First on the real stuff Yeah. and then on the mortgages. Yes, exactly. De modo que hay una doble especulación, primero en el hacer estas viviendas que sean tan caras y luego con todo el tema de las hipotecas. And when this money could not be brought, you know, they couldn't make big money out of housing, they moved into food. Y cuando no se podía ya crear más dinero a través de la vivienda, pasaron a controlar el mercado de alimentos. In the last year, a lot of hedge funds are the guys who bet, the hedge funds and investment banks who seek nothing less than 25% return, moved into food. As a commodity. Mercado de futuros, hedge funds, sí, ¿no? Y el mercado de futuros, They They moved are into moving commodity. into food sí, business. pasó a invertir el mercado de futuros, que solo busca intereses que sean superiores al 25%, que especula, apuesta por lo que pasará en el futuro con los precios, pasó a controlar el mercado de alimentos. Now, if entrar. Entrar en el mercado de alimentos. Now, if an investment bank or a hedge fund wants to make 25% on food, then food prices will have to increase 25% for them to get their investments back. Y si todos estos inversores buscan este beneficio de como mínimo el 25% en el mercado de alimentos, eso hará que los alimentos suban un 25%. But the food prices rising doesn't mean the farmer is getting higher incomes, because the increase is because of this betting. Pero el hecho de que suba el precio de los alimentos no significa que esa subida repercuta en beneficios para el campesino. Todo se debe a la especulación con el precio futuro de los alimentos. Unfortunately, so much of the discussion now on poverty development puts money first. Por desgracia, gran parte del debate hoy en día sobre el dinero
y la riqueza pone primero el dinero. And all the official discussion in the UN is, oh, so many people don't make more than $1 a day. Y en las Naciones Unidas, por ejemplo, el discurso oficial es, oh, hay tanta gente que no llega a más de $1 al día. Now, that's a very false measure, Pero eso es una medida muy falsa. because if you have your water, if you have your forest, you have your land, you have your food, you can have 50 cents a day and make a very good living. Porque si estás en una situación en la que tienes agua, tienes alimentos a tu alrededor, tienes todo lo que necesitas en tu ecosistema, puedes tener 50 céntimos al día y vivir bien. And you can have $10 a day, but if all your water is privatized and you have to pay huge amounts for that, if food prices are rising because the speculators are wanting money out of that, your education is privatized, your health is privatized, everything is privatized, and everything is on speculation. Life, everyday life becomes so costly that at $10 a day you live below subsistence. Mientras que si tienes $10 al día, pero el agua ha sido privatizada, los alimentos, sus precios suben rápidamente, la educación, el transporte, el precio de todo es carísimo y todo está privatizado, por más que tengas esos $10 al día, estarás debajo del nivel de subsistencia. This very nice book written by an American feminist is called, her name is Barbara Ehrenreich, and the book is called Nickel and Dimed. Ajá. Hay un libro muy interesante de una feminista norteamericana, Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed, centimado y... Bueno, nickel and dime son dos palabras que se utilizan en Estados Unidos sí, son las monedas más pequeñas, ¿no? Sí. Son calderilla, calderillizados, puede ser un título. Se nos convierte en calderilla. The book is very... Fetch Post también. It's a very interesting book because she looked around her at how many Americans couldn't survive anymore. They had no home, they didn't have shelter, they weren't eating enough, they were eating dog food. And yet the government kept saying, jobs growing, service economy booming. Y esta autora investigó toda la gente que hay que está viviendo de una manera realmente pobre, comiendo comida para perros, viviendo de una manera realmente muy marginal. Y pese a ello, el gobierno sigue diciendo que hay creación de empleos, etc. Entonces ella investigó qué pasa. Más que marginal, es la gente normal que de repente ya no puede pagar las cosas. Bueno, la economía los marginaliza. Sí. So what she decided to do was take on the jobs that were really growing. Waitresses, domestic help for cleaning rich people's homes. Walmart, exactly. And she just spent some months doing each of these jobs and realized you cannot live on the money you earn. You cannot live on it. She did those jobs. Yeah. She did those Right. jobs. Entonces se dedicó a mirar cuáles son los trabajos que realmente están creciendo. Camareros, servicio doméstico para las casas de los ricos, trabajos en hipermercados. Y ella misma se dedicó a realizar esos trabajos durante un tiempo y comprobó que haciendo esos trabajos no puedes vivir. Now, you know, at those jobs they earn $6-7 an hour. En esos trabajos ganan $6 o $7 la hora. So you can multiply by that and see how many dollars you have in your pocket. So, you know, at the $1 a day, you should be very well off, but you're miserable. Y, o sea, que tienen mucho más que ese criterio de $1 al día que pone el Banco Mundial y sin embargo están en la pobreza. So in a world where nature has been appropriated by a few, livelihoods of meaning and dignity have been destroyed, and society's networks have been disrupted, it's impossible to manage to maintain life. Sí, en un mundo en el cual la naturaleza ha sido privatizada y en el que las relaciones de cohesión social se han ido destruyendo, es imposible vivir de una manera cómoda y digna. And a lot of the talk of development and talk of removing poverty through the language of money is actually taking away the real wealth of people in the name of giving them more money,
and ultimately leaving them poor. Y en gran parte todo el discurso de ayudar a aliviar la pobreza, inyectando capital en países pobres, lo que hace en realidad es robar esos países de la riqueza verdadera, la riqueza que emana de la tierra, para convertirlos en una economía en la que en realidad serán más pobres. And I'll just give one example before concluding. I mentioned earlier, the takeover of land by this capital that has been created through unethical means is the biggest resource grab right now taking place all over the world and in India. El sistema de apropiación de tierras del que he hablado antes, en concreto en la India, es en la actualidad el mayor robo que se está perpetrando. And part of this land grab, the big story in India is the land that was taken for a car factory in Bengal, the car called Nano. Y por ejemplo, en la India, en esta apropiación de tierras, las tierras que se tomaron para construir en ellas fábricas del automóvil Nano. And before that, they'd taken over land for building a chemical plant for banned chemicals to make in India and then export to the world. Y antes también se había tomado tierras en esa zona para producir productos químicos que están prohibidos en otras partes del mundo, producirlos allá y exportarlos. And this chemical plant was to be set up by the financier of the Indonesian dictator Suharto. Y esta planta de productos químicos estaba financiada por el héroe financiero de Suharto en Indonesia. His name is Salim. Se llama Salim. So because of all the speculation, land prices have gone up very high. Y debido a toda esta especulación, los precios de la tierra se han disparado. And the government kept saying, "Oh, we are giving you so much money. You'll now be rich. Today you're poor. With money in your pocket, you'll be rich." Y el gobierno ha ido diciendo, ahora seréis ricos, os daremos dinero, tendréis dinero en vuestros bolsillos, seréis ricos. And the peasants kept saying, "The money doesn't matter. Without land, they'll be poor." Y los campesinos responden, el dinero no importa, sin tierra somos pobres. And one of the nicest actions they had was sending the chief minister postcards. And because he kept saying, "Sell your land, you'll get more money, you'll move up the development ladder." Y el primer ministro les iba diciendo, vended vuestra tierra, obtened dinero con ella y ascenderéis en la escalera del éxito social. And they kept saying, "This land is not a commodity, this land is our mother." Y ellos iban siempre diciendo, la tierra no es una cosa para comprar y vender, la tierra es nuestra madre. Así que una acción muy hermosa que hicieron fue enviar unas postales al primer ministro. And the postcard campaign was, "How much is your mother for sale? How much money should we collect amongst ourselves to buy it?" Y las postales que enviaron al primer ministro lo que preguntaban era, ¿cuánto hemos de recolectar para comprar a tu madre? This is happening today. It's not in history. It's happening Y today. esto es algo que ha ocurrido muy recientemente, hoy en día, no es cosa de la historia. A deep conflict between the economy of the soil of society and the economy of speculative finance and speculative greedy capital. Y refleja este conflicto entre la verdadera economía de la tierra y la sociedad con la economía de la especulación y las finanzas. And as Satish was saying, the challenge is to tame this money. It's gone crazy. Y como Satish decía, el reto es domar este capital que se ha vuelto loco. And the financial collapse gives an opportunity because everyone realizes something is very wrong. Y el colapso financiero nos da una oportunidad porque todo el mundo se da cuenta de que hay algo profundamente erróneo aquí. And just as we are spending so much time designing agriculture, how to make agriculture sustainable, we need to spend time designing ethical, sustainable wealth. Y del mismo modo en que dedicamos mucho tiempo a diseñar cómo puede ser una agricultura sostenible, también hemos de dedicar tiempo a diseñar cómo puede ser un sistema de riqueza que sea sostenible. So actually, there are four layers of economy, what you just said. First is the economy of the soil and nature. Second is the economy of the societies and communities. Third is the true money market, free market, which is a local market, your farmer's market, your paneer market. And the fourth is this hedge fund and the kind fictitious of capital, the fourth, which is the fourth.
De manera que podríamos decir que hay no 3 sino 4 niveles aquí. Primer nivel, la economía verdadera de la tierra, de los productos que genera la tierra, intangibles. La segunda, la economía de las redes de cohesión social, de ayudarnos unos a otros. La tercera, la economía verdadera del dinero, en la cual el dinero todavía es un mecanismo de intercambio. Y la cuarta, la economía de este sistema financiero, de los fondos de inversión basados en mercados de futuros, etc. Esa economía ficticia que es la And at the moment, the fourth economy is really the dominant, strong, powerful economy. And everybody, the governments, the big business, the multinational corporations, everybody is after that money. And the economy of the soil, economy of society, and economy of true free market is seen as backward. You know, there's a very nice way to visualize it. You know, in a normal, stable structure. Oh, sorry. Y en este momento, esta cuarta economía es la que lo está controlando todo, y todo el interés de los gobiernos y de los grandes inversores va a esta economía que se está apropiando de la economía de la tierra, de la economía de las relaciones sociales y de la economía del verdadero dinero. See, in a normal, stable structure, the base of everything we do comes from nature. En una situación normal, la base de todo lo que hacemos procede de la naturaleza. And on that rests society. Y sobre ahí se asienta la sociedad. And then is the market. Y en la cúspide más pequeña estaría el mercado. Market as the real market. The real, true market. El verdadero mercado de intercambio. Now, what is called growth is making this grow, but this grows at the level also of this fourth layer, which is the fictitious. Y lo que llamamos crecimiento hoy en día es el crecimiento de esta cuarta capa que crece sobre la The cúspide finance. y que en realidad es ficticia. But this all grows by taking stuff out of here and stuff out of here. Pero esta capa de encima crece a través de robar, quitar partes de la base. Cuanto más crece, más se va acortando la base. So at the end of it, what you have is this. O sea que al final quedamos con todo arriba y en la base verdadera de las cosas no hay nada. Now, it's unstable. It can't rest. There's no way it can stay. Completamente inestable, no hay manera que pueda estar en equilibrio. Part of the way it tips is the financial flip over that we are seeing with the Wall Street collapse. Y este tambalearse es lo que llamamos la crisis financiera. Other parts of it is societies breaking up in conflict. Y otra parte de ese desequilibrio son los conflictos sociales que genera. And I want to mention Darfur is made such a big issue as if it's about religious conflict. Y quiero mencionar que Darfur se ha convertido, se nos ha dicho que es un conflicto basado en un tema religioso. But the real conflict is between settled agriculturists and pastoralists. Pero el verdadero conflicto se da entre agricultores de la tierra y los pastores, comunidades de pastoreo. While the economy of the soil worked, there was a mutual relationship between those who had the animals and took their animals to the farms and gave them manure, and the cattle could graze in the fields, and the settled agriculturists had enough food. Mientras la economía básica de la tierra funcionó, había una buena relación entre los pastores y los agricultores. Y unos utilizaban el estiércol que producían los animales podían pastar en las tierras de los agricultores y había armonía. But because of wrong recipes of agriculture, that Sudan should grow export crops like cotton and groundnut for exports, the agriculture started to get destroyed and the soils were desertified. Pero a través de la imposición de modelos agrícolas que hacían que Sudán tuviera que producir cultivos de exportación como el algodón, etc., todo ese sistema de economía de base que sostenía estas relaciones se fue erosionando. So the settled agriculture started to move out into the pastoral areas to farm. De manera que los campesinos tuvieron que trasladarse a otras zonas, las zonas que antes eran de los pastores, porque necesitaban nuevas tierras. They started to prevent the pastoralists from entering their fields because now there was a sense of scarcity. Y como esta nueva situación creaba escasez, impedían a los pastores entrar en las tierras. Then the pastoralists armed themselves Entonces los pastores se armaron
And it so happens, it just happens, that the settled agriculturists in the tribes had over time become Christians, and the pastoralists had stayed Islamic. Yeah. Y se da la circunstancia de que los agricultores se habían convertido al cristianismo, mientras que los pastores seguían siendo musulmanes. So this non-stable structure then triggers social conflicts in the social economy. Así que esta estructura tan inestable, al balancearse, provoca conflictos en el tejido social. And the final flip over is things like climate. Y otro resultado de este tambalearse es el clima, el cambio climático. So at one level our challenge is extremely simple, to bring back the stable constellation. Así que en cierto modo el reto que tenemos delante es muy simple, volver al sistema estable, que tiene la base amplia. To rebuild nature, Reconstruir la economía de la naturaleza, rebuild community and society, reconstruir la comunidad y el tejido social, and as Satish says, put money in its place. y como dice Satish, poner el dinero en su lugar. There you go. Okay, Tony? Sí, sí. Well, actually, sí, Bueno, pues bueno, me gustaría que un poco cogiendo un tema que quizás se habló un poco el año pasado, pero yo creo que sería interesante profundizar, hablar entre lo que es lo local, la protección de la biodiversidad, de la diversidad cultural y el nacionalismo. Y cómo lo manejó Gandhi, cuál es realmente la manera de gestionar esto para llegar a un buen resultado futuro, a una convivencia adecuada. Okay, he'd like to expand a little on the subject that was touched on last year and to bring it into this year's discussion and expand it, which is about biodiversity, about local biodiversity from the cultural point of view as well, which implies in some situations a nationalistic feeling. So there's the local natural biodiversity, there's the cultural one, and sometimes a nationalistic feeling as well. Gandhi would have had to deal with this situation too. So how did he deal with the nationalist feelings that can arise in this kind of situation? Or the cultural element of, the linguistic So cultural element. to achieve a good result through it. Yeah, I mean, Gandhi had the idea of what he called Swadeshi, Gandhi tenía la idea de lo que llamaba Swadeshi, which meant that your economy should be built, maximum amount of it, at the local level. que significa que tu economía ha de basarse al máximo posible en la escala local. And that economy is based on biodiversity and cultural diversity. Y esa economía local se basa en la biodiversidad y la diversidad cultural. And then maybe smaller amount of economy could go a little bit wider and could go to the regions or districts or nations. Y una parte más pequeña de esa economía puede abarcar un ámbito más amplio y está relacionada con zonas, con regiones mucho más amplias. And some things which cannot be produced locally, and a little bit of, you can say, for luxury, for taste, but non-perishable goods, you can exchange, like maybe a little silk from China or a little something. From India. Huh? Silk from India, that's right. Silk from India. Or, Wild silk from India. Wild silk from India. Wild silk. What? Tasar. Wild silk. Wild silk. Wild silk. Raw silk. The wild silk. No, it's one step beyond raw. Okay. It's literally harvested in the forest. Okay. So yeah, so something non-perishable you can export across nations. Y más allá de esta economía local, puede darse el caso de que quieras intercambiar un poquito de algunos productos no perecederos, como por ejemplo un poco de
seda, So seda salvaje de los bosques de India. So your local economy is not based on narrow-mindedness. You are still open to the world, Así que es una economía local, basada en lo local, pero que no se cierra al resto del mundo. but in a more intelligent and a more wise way. Pero que está asentada de una manera más inteligente y sabia. So like you have a cake, and then the top of the cake is like an icing on the cake, a white icing, thin layer, but the large part of cake is made of local economy. Es como si esta parte de intercambio internacional es la parte superior del pastel, una parte blanca muy, muy fina, pero la parte más consistente del pastel, de la masa, es la economía local. But in this model of inverted pyramid, what Vandana showed in that thing, we are exporting and importing things which we can produce locally. Pero en esta pirámide invertida que ha mostrado Vandana en su gráfico, estamos importando y exportando cosas que podrían producirse a nivel local. So for example, in Mallorca, you could have imported oranges from South Africa or Israel or Portugal or somewhere, and you might be exporting your oranges to South Africa or Israel. Por ejemplo, en Mallorca, y confirma que esto en realidad sucede, pues puede que lleguen naranjas de Sudáfrica, de Israel, de donde sea, y tal vez naranjas mallorquinas van a parar a Sudáfrica o Israel. So for example, in England, where I live, we have wonderful varieties of apples, but our government will give subsidy to orchard keepers to burn their apples so that we can import apples from France called Golden Delicious, which is neither golden nor delicious. Y por ejemplo en Inglaterra, donde tenemos muchas variedades y excelentes de manzanas, el gobierno de hecho da subsidios a los que tienen huertos de manzanos para que los eliminen y podamos importar, los quemen, sí, y podamos importar manzanas de Francia que se llaman Golden Delicious, pero que no son ni doradas, golden, ni deliciosas. So Gandhi's idea was not based on any kind of narrow nationalistic thinking. It was an intelligent system of economy. Así que la idea de Gandhi no se basaba en un nacionalismo, digamos, xenófobo, sino en una visión sabia de la economía local. And Gandhi was very much in favor of exporting and importing things which are not material things, such as ideas, music, art, philosophy, teachings. We can import and export those without any actual impact or footprint on the environment. Y Gandhi, por supuesto, estaba muy de acuerdo en exportar elementos intangibles de la cultura, como la música, la literatura, la filosofía, etc. Yeah. So sometimes people have a kind of misconception and confusion that being local means parochial, narrow, nationalistic. That was not Gandhi's. Gandhi was a very universal man. Y a veces se tiene la impresión de que poner este énfasis en lo local es algo excluyente, nacionalista en un sentido excluyente, etc. Pero eso no es lo que hacía Gandhi. Gandhi era una persona que valoraba lo local, pero estaba abierto a todo el mundo. And also, he believed that local economy is spiritual economy. Y también Truly spiritual economy, not Hawke's spiritual economy. Y también consideraba que la economía local es la verdadera economía espiritual, no la economía espiritual en el sentido que decía Vandana de Hobbes o Locke. Yeah, because if you don't know your neighbor, if you don't serve your neighbor, if you don't look after your neighbor, how can you love your neighbor? Porque si no conoces a tu vecino, si no tienes relación con tu vecino, ¿cómo puedes amar a tu vecino? So local economy builds local community and creates a bond between people of different skills, different expertise, different professions. There's a great bond, and that relationship, that bond, you help each other, that's a spiritual way of living. So local economy is a spiritual economy. Y esta economía local es espiritual porque crea esta red de tejido social en la cual unos se ayudan a los otros, unos colaboran con los otros, unos llegan a conocerse más y más con los otros. And, yes? No, You were saying something. no.
you know, on that issue, when you raise the issue of nationalism, Yeah. nationalism is seen with a kind of fear, particularly in places like Spain. En este tema, cuando sale la palabra nacionalismo, a veces se mira el nacionalismo desde un punto de vista de miedo, en lugares tal vez como aquí, como en España. But you know, in Gandhi's concept of Swadeshi, based on the local, Pero en el concepto de Gandhi de Swadeshi, basado en lo local, one could make that same pyramid to say first the local, then the regional, then the regional and national, and finally the global. And you know, in terms of the share of where activities take place. También podríamos a nivel cultural realizar un gráfico idéntico al que hemos hecho antes, en el cual la cultura local es la que tiene la mayor parte de la base, luego encima está la cultura de un ámbito mayor, regional o estatal, etc. Y la cultura universal es la que está en una parte más pequeña, en la cúspide. So, his philosophy of Swadeshi, you know, when he started to spin the cloth, was of course when he was fighting the empire based on a concept of economic nationalism. That as a nation we should be free and self-reliant. Y toda su actividad, cuando se puso a trabajar en esta idea de Swadeshi, se basaba en una idea de liberarse de la opresión colonial inglesa, que digamos ser libres como nación. But the people who killed him believed in cultural nationalism. Pero la persona que lo mató creía en el nacionalismo cultural. For them the issue was not so much bringing back local economies, Para él el tema no era tanto volver a la economía local, but it was establishing superiority on the basis of, in the case of India it was not race, it was religion. sino que la persona que asesinó a Gandhi lo que quería era un nacionalismo basado en el imponer la religión hindú en ese caso. Because in India the Christians are of the same race, in Muslims, Buddhists, Jains, it's the same race. Porque en India hay una misma raza, digamos, pero con muchas religiones. But they were inspired a lot by Hitler. Y este nacionalismo religioso hindú estaba muy inspirado también por Hitler. And I remember debates at that time. You know, our national language is Hindi. Y recuerdo debates, por ejemplo, que decían, nuestro idioma nacional es el hindi. Ancient languages were Sanskrit and Pali. Y los idiomas antiguos eran, por ejemplo, el sánscrito y el pali. We have 6,000 languages. Tenemos 6.000 idiomas. We have 25 written languages. Tenemos 25 idiomas escritos. Now, when the cultural nationalists were fighting, they weren't fighting so much against the British as against others within the country, Y cuando los like your Civil War. este tipo de nacionalismo religioso no estaba oponiéndose tanto al poder colonial inglés, sino a otros grupos dentro del propio país, tal como en el caso de vuestra guerra civil. And the fascinating thing was, you know, even the British had not managed to introduce English at all levels. Our courts used to still function in Persian. E incluso los ingleses no habían sido capaces en ese momento de introducir su idioma, el inglés, en todos los niveles. So one of these domains of culture wars was the creation of an artificial new language, which they gave the definition of, it's called Khadi Boli, the language that stands erect. Because just as the British had said we are soppy and effeminate, the cultural nationalists said, oh, India's too effeminate, it's too soft, you know, it's too non-violent, got to be violent. Y este tipo de nacionalismo, delante de lo que decían los ingleses, que los indios son vagos y afeminados y demasiado sensibles, etc., querían imponer una identidad fuerte y un lenguaje, Stiff, rigid. It was an artificially created new Hindi, a bureaucratic, political And they Hindi. called it Khadi Boli, It was called the which stiff means Hindi. language. y You know, crearon, like a stiff Spanish. Yeah. y crearon un nuevo tipo I'm de... sure you had a stiff Spanish during dictatorship, yeah. Y crearon un nuevo tipo de hindi, que es el idioma más hablado en India, al que llamaban a este nuevo tipo de hindi, le llamaban el hindi recto. Now, the cultural nationalists never engaged in building economy. Pero este tipo de nacionalismo cultural nunca se preocupó de reconstruir la economía local. They spent all their time identifying symbols for conflict.
y se basaron básicamente en identificar símbolos que podían dar lugar al conflicto and symbols of establishing hierarchy in society. y símbolos que podían generar jerarquías en la sociedad. So cultural nationalism, by its definition, attacks the inside of society. Así que el nacionalismo cultural, por definición, ataca el interior de la sociedad. But economic nationalism, built on localization, builds the immunity of the whole. Pero el nacionalismo económico crea la inmunidad del sistema. Because if exactly what Satish said, you can't build local economies without mutuality, without give and take. Exactly. Yeah. And once you have give and take, then everyone has a role, and you don't go around killing someone who's part of what your society is. Pero no puedes construir economías, cuando construyes economías locales se crea una mutualidad de dar y recibir. Now, what we are seeing today, as we saw in the 30s and 40s, is a convergence of economic free trade and globalization with cultural nationalisms. Y lo que vemos hoy en día, como ocurrió también en los años 30 y 40, es una convergencia de crisis económica con nacionalismos. And what we need is economic localization and economic nationalism as the skin to protect local economies. Y lo que necesitamos es... It's like every cell in our body has a membrane. It protects itself. Por una infección externa fue causado por un virus o bacteria. It was a self-infection. No, ni virus ni bacteria. Not. No fue causado por una infección externa, virus, bacteria, sino que fue una infección interna. Sí, fue una infección interna. And the internal infection was caused by the protein, every molecule protein has a structure. The chemistry can stay the same, but if something that sits here starts to sit there, it becomes a deformed protein. That's what a prion is. That becomes an infective agent. Y el prion es una proteína que cambia su estructura y que infecta el sistema. And in effect, En realidad, la estructura es la misma, pero algo que está dentro se Puedes muda traducir, a otro lado. it's not moved out, it's just in the wrong place. Sí, la estructura Structured es in la the wrong misma. way. Sí, bueno, vaya, es una mutación que causa una infección interna. Now, prionization, I call it prionization. Cultural nationalism is taking something that's part of society, twisting it through cultural nationalism, and letting society kill and infect each other through it. Entonces el nacionalismo cultural está tomando algo que es inherente de esa cultura, que es parte de esa cultura, y la está transformando y utilizando para que desde dentro de la misma cultura haya un ataque interno, una infección interna. So, President Bush is a cultural nationalist and an economic globalizer. Así que Bush es un nacionalista cultural y un globalizador económico. So he has to create a fundamentalist Christian ideology, and the Republicans have to throw up someone like Sarah Palin. Y él tiene que crear una ideología fundamentalista cristiana y los otros tienen que sacar a alguien como Sarah Palin. So that when people go to vote, they will not be thinking, we as a nation need to be governed this way. They will be thinking, Osama is black, he's not like me. We are a white nation. Obama. We are white, he's black. It will be reduced to race identity, and that's what they're betting on. That's what they're betting on, that in the subterranean level, people will vote on the basis of race. Claro, entonces al crear esta división en la cual un personaje, un representante es blanco con el cual se puede relacionar mucho la gente y el otro es negro y pueden pensar, ostras, no es como yo, están creando una lucha cultural interna dentro de esa sociedad y están deseando que eso resulte en que la gente vote por cuestiones raciales que son culturales. But let's send our thoughts that they don't, and they vote for Obama.
If I can intervene, I think there is something, that's what I wanted you to comment. Because Tony's question reflected a concern of some of the people here. Because this is an island that has a cultural identity that was wiped over, say, 300 years ago by a different language. And there is always in the background of everything we do here, what they do here, and also in other parts of Spain, in which there are two languages together, in which there is a local language, that's the language that has always been there, that wants to claim an equal status with other languages, Spanish or whatever, which has nothing to do whatsoever with the cultural nationalism of Bush. That is a nationalism that wants to take over other countries. This is nationalism, cultural nationalism, if you want to call it nationalism, that is only based on the strengthening of the local identity. And in the same way in which you protect the local forest, the local fisheries, the local food products, you also protect, but not just the economy, because you are not saying, I suppose, that we want a local economy with all the world speaking English. A lot of us here in Mallorca, Catalonia, and so on, believe that we want to protect our cultural, our local biodiversity, and also protect our local diversity of languages. Of course, loving and embracing all the other languages of the world, and Spanish and Arabic and English and whatever. So his question, and I think it's the concern of many people, was reflecting this. That has nothing to do of Mallorcans don't want to invade Algiers or Israel. They want Mallorca not to be regarded as a second-class language. Yeah. So how did Gandhi? Your question was how did Gandhi deal with it? Well, he definitely. Lo que decía, lo que he intentado expresar es lo que creo que quería expresar Tony, que venía más de qué ocurre con el tema cultural desde el punto de vista de Mallorca, en el cual hay un idioma local que a veces se considera como un idioma que es para hablar en el ámbito doméstico, pero que para toda actividad, digamos, más importante, pues hay otro idioma que es el español o en otros ámbitos el inglés, o que sea. Entonces, como Bandra ha contestado más desde el punto de vista del nacionalismo cultural, digamos, imperialista, el modelo de Bush, que desde luego es nacionalismo, creo que Tony buscaba el vínculo entre lo que hacía Gandhi de recuperar la identidad cultural india, aparte de la economía local, con el recuperar la identidad o dar apoyo a la identidad local, en este caso mallorquina, que iría ligada a la recuperación de la naturaleza, de la cultura, de la sostenibilidad local. Satish, I don't think this discussion is fully over. But just a comment on this one. Yeah, I feel conflicted in the sense that on one hand, it's very important to have a local identity. On the other hand, this is what sometimes the territorial mind that we all have creates the conflicts. And I find it very difficult because I can also see that in Spain now there's a lot of fractions. It is not true that there isn't a cultural conflict going on, because there is. I think we have to recognize that. And it's conflicted, because on one hand everybody is looking for their local identity, which is so important. I totally understand that. But on the other hand, it is creating conflict between the people of Spain, as I see it, from a bit outside but living and loving to be here. Okay. We have to translate. Yes. You want to translate that? Resumo un poco. Ella le preocupa y le Oh, inquieta. sorry. No. That was. That's yours. Yeah, that's mine. Sorry. No, me confundí. No, si español ya lo. No, it's okay. No, ella comentaba que, bueno, que esto es un tema delicado, porque ella, desde que vive en España, pues ha observado que esto, en el fondo, que no podemos decir que no haya conflicto relacionado con las culturas locales. Hay en diversas comunidades un interés por refortalecer la cultura local, que ella entiende perfectamente, pero es cierto que eso a veces da lugar a conflictos. Y creo que es algo que hay que mirar de frente y aceptar que existen estos conflictos en España, que como alguien que ama mucho España y vive aquí, pero con un pie un poquito fuera, viéndolo desde ese punto
asunto más exterior, pues ve que hay esos I say and then you conflictos say y something. que sería bueno I reconocerlos. think it's something important to address. Huh? I think it's important to Yeah. address. So you say something first and then I Yeah. say, Y no tengo la respuesta realmente. She has no answers to that. It No, creates I a don't. conflict for More- her. Yeah. But Gandhian perspective on this issue is based in his words, Swaraj. La respuesta de Gandhi a este tema está basada en la idea de Swaraj. Swaraj, which means local self-government. ¿Qué significa autogobierno local? Gandhi said that he wants to see in India every village becoming a village republic. Gandhi dijo que quería que en India cada pueblo fuera una república. Cada Connected with each other like a network. pueblo, unido a los demás como en una gran red. Not necessarily with passports and visas and bureaucracy, but real autonomy. No necesariamente cada una de estas repúblicas con sus pasaportes y visados, etc. Pero con verdadera, genuina autonomía. So in the same way as Vandana showed you pyramid of economics and Swadeshi, the pyramid will be the maximum administration of local, cultural, political, social organization will be maximum based at a local community level. Y siguiendo el modelo de esa pirámide que mostraba Vandana para la economía, a nivel de la administración, la parte mayor de la pirámide tendría que ser la administración local, basada en el autogobierno local. But at the moment, many so-called political break-up movements are more, appears to me, and I may be wrong, you can correct me what is in Spanish situation, but they are interested more in the slice of that elite power and prestige. So instead of Gordon Brown having all the power, some other people in Scotland or Wales might want their power. So it's not real autonomy, they are just looking for the share of power and wealth. Pero en este momento, y no conozco tanto la situación en España, muchas veces hay un movimiento de querer partir los estados para compartir, para tener una parte del prestigio que da el tener un estado. Por ejemplo, en Gran Bretaña manda Gordon Brown, pero puede haber gente en Escocia que quiera autogobierno, no tanto para tener un autogobierno local basado desde la comunidad local, sino para ellos mismos también sentirse que son presidentes del gobierno, etc. So sometimes you can give a very nice gloss of local autonomy, but behind it we have to look and see and examine whether there is a power struggle. Y de manera que hemos de mirar, cuando hay esta aspiración por la autonomía, hasta qué punto eso refleja los intereses verdaderos de la comunidad o hay una búsqueda de poder. So if there is no power struggle, and the real, genuine, authentic desire for local autonomy, then that is truly Gandhian way of decentralizing power rather than centralized power. Y si vemos que no hay codicia por el poder y lo que mueve ese movimiento es la búsqueda de una plena autonomía económica y social para una comunidad, entonces esa es verdaderamente la idea de Gandhi, de la descentralización del poder. So I would love to see a movement in Spain, in France, in Britain, in Germany, in all these countries to have a much more political power and a true autonomy at a local level. Y yo quisiera ver que hay muchos movimientos en España, en Francia, en todos los países que surgen buscando mayor autonomía para las comunidades locales. And that, if that was genuine, authentic desire for autonomy, I don't think there will be the kind of conflict you have fear of. That kind of conflict will not arise. Y si fuera surgida de esta actitud genuina, creo que no surgiría este tipo de conflicto que tú en este caso decías. But I would like, before we go, I would like Vandana Yeah, Vandana. to also say a few words. Could I just say, what about solidarity within the nation? Yeah. Just, Yeah. could you please Yeah. bring Yeah, that into I think the reason identity ends up being a source of conflict is that identity is articulated in a paradigm of power, that's one, rather than self-expression.
Creo que una de las razones por las cuales la identidad se convierte en un tema de conflicto es porque la identidad ha sido encuadrada en un marco de poder, de relaciones de poder y no de autoexpresión. And secondly, it's articulated in what I have called the monoculture of the mind. Y en segundo lugar, porque se articula dentro de lo que yo llamo monocultura de la mente. That to have identity, you must have a singular identity. Es decir, que para tener identidad es de tener una identidad única. Only one language spoken in that particular place. So if it's not, if the Spanish have dominated, get rid of them and get Catalan, get Basque, get, but it's use the domination as a mirror of another domination. Si se ha impuesto solo un idioma, por ejemplo el español, pues ahora que haya solo un idioma, el catalán, el vasco, el que sea. Eso sería una imagen de espejo, una imagen contraria de esa misma imposición de... Today's period is very, very different from the period where all these languages were banned. El periodo de hoy es distinto de la época en la que estos idiomas fueron prohibidos. I can see in today's context, groups totally committed to the use of their language cannot be crushed in the same way as in the past. Y hoy en día los grupos que trabajan por la promoción de su idioma no pueden ser suprimidos como lo fueron en el pasado. But also, to me, cultural diversity, as much as biological diversity, means many things hanging together in one place. Pero para mí la diversidad cultural, tal como la diversidad biológica, significa, en primer lugar, muchas cosas compartidas en el mismo lugar. And each of us being totally comfortable, being able to speak 5 languages that we've been privileged to be exposed to. Y cada uno de nosotros sintiéndonos perfectamente cómodos hablando los 5 idiomas que hemos tenido el privilegio de aprender. Without turning it into an issue of either or. Sin que se convierta en un problema de o uno u otro. So, I think if this issue is articulated in an authentic way, as cultural diversity, just as we have biological diversity, De manera que creo que si este tema se articula de una manera genuina como diversidad cultural, tal como hablamos de diversidad biológica, and creative ways are found to spread the use of a language to make sure future generations don't stop speaking it, schools have it as an option, I think there's so many avenues available. si de este modo se crean mecanismos para que ese idioma que sea protegido, se enseñe en las escuelas, lo puedan seguir hablando las generaciones futuras y tengan suficiente apoyo, entonces habrán miles de avenidas en las cuales podemos avanzar. There is a special issue of Resurgence Hay un número especial de la revista Resurgence on biocultural diversity, sobre la biodiversidad cultural. and that's available here on the bookshelf. That's the issue. And on the issue, could I, given that I'm sitting here, I'm sorry, Yeah. if I could say, maybe in Spanish, que cada vez hay más constancia de estudios antropológicos que una de las mejores maneras de proteger la biodiversidad local es proteger las lenguas locales, porque las lenguas indígenas, especialmente los pueblos indígenas, pero hasta cierto punto se aplicaría aquí, han evolucionado durante siglos o milenios en un ecosistema determinado y tienen las palabras para entender fenómenos únicos de esos ecosistemas. Hasta el punto de que se dice que los británicos destruyeron en gran parte Australia porque no tenían palabras para entender lo que los aborígenes habían estado entendiendo, conversando y oyendo incluso de la tierra durante miles de años. I'm just saying that it's more known that one of the best ways of protecting natural biodiversity is protecting the local languages. Because, for instance, in Australia, British wiped out natural biodiversity because they didn't have the language to understand what the aborigines were tuned to that. Yeah. Jody, did you want to say anything? Okay, good. Just a final thing on this whole issue. Yeah. Gandhi had a very beautiful saying. When they said, "Oh, you want to keep, you want to be insulated," and he said, "No, I don't want to keep out the winds, and I don't want to keep the flow of different cultures out of my house. I want all my doors and windows open, Yeah. but I definitely want to avoid the storm that could lift my house away." Yeah. Gandhi tenía una expresión muy hermosa que a veces le criticaban de que era demasiado exclusivista, que era demasiado apegado a lo local. Y él decía, no, yo quiero tener las ventanas de mi casa abiertas a todos los vientos.
que todos los vientos de las culturas del mundo entren en mi casa. Lo que no quiero es que venga una tormenta que tire mi casa y me quede sin casa. So, embrace the world cultures without losing your own culture. Abrazad las culturas del mundo sin perder vuestra cultura local. Somebody else? Un tema que quería plantear paralelo a este es, cuando se habla de autonomía local, a veces no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo que está cambiando mucho. Es decir, en los próximos 50 o 70 años habrá 2.000 millones de personas más en el mundo, básicamente en países del llamado sur, y la mitad de este crecimiento se dará en África, en unas condiciones socioambientales terribles para buena parte de la humanidad. Y tenemos que comer todos, tenemos que proteger nuestras culturas y tendremos que sobrevivir como especie. Entonces mi pregunta va relacionada con la idea de que no vivimos en sociedades estables demográficamente, sino que hay unos cambios muy grandes, un nivel de migraciones muy grandes. Esto acentúa las diferencias y por tanto la aparente lucha entre civilizaciones, culturas, etc. Y que tenemos que esforzarnos para hacer comprensible nuestro discurso sobre la tierra, sobre la sociedad y sobre el alma, en un contexto mucho más complejo que hace 50 años, que antes de la sociedad de consumo. Y esto quiere decir, por ejemplo, que Mallorca no es un escenario de conflicto, por ejemplo, entre castellano y catalán, sino muchísimo más. El árabe, el wolof, son lenguas presentes aquí, el alemán. Y tendremos que inventar algo nuevo sin perder lo vernacular, lo de siempre. Entonces esto es bastante más complejo y a veces la diferencia de estatus es que las personas que siempre han estado aquí, o sus ancestros, pues pueden dominar muchos de los registros lingüísticos, pero las personas que han vivido después no siempre comparten esta facilidad o estas ganas de también usar la lengua que hubo históricamente, ¿no? Resumidamente lo que quiero decir es que el terreno de juego se ha movido mucho y se moverá mucho más. Me preocupa bastante el tema ecológico, la idea de la suficiencia ambiental, la economía local, no se liga a la idea de reparto con países mucho más empobrecidos. Millones de personas. Translation. Simplemente Voy a ser radical. Voy a contar. Okay, the situation today is very different from the situation, say, 50 years ago, where there's a lot more population and it's growing exponentially, so there will be a lot more. Also, there's a lot more demographic change and movement, which means that the situation of cultural and linguistic Diversity. Coexistence is a lot, thank you, it's a lot more complicated because there's all this extra movement. So here in Catalunya, Mallorca, it wouldn't just be about Catalan and Spanish, but there's also Arab and other languages German. that are just English, whatever. German. German, yes, lots of languages that are here with the people who've come. And perhaps, a ver si no me equivoco en la interpretación, pero perhaps there may be an issue with some of the new people who come in, because there's an established people who've been managing or living on the space for a long time, and then the new people come in, and perhaps those people are not quite so prepared to take on the culture, to accept and embrace the culture of the local people. And there was an element about how to share wealth with poorer countries, impoverished countries, Okay, countries of the global south, not just the solidarity in a given state. Or La idea es un poco mediterránea, está. can you say it in English? No. Oh, well. No, go on. Digo, sí. En el Mediterráneo pues tenemos todo el norte de África, con sociedades muy jóvenes, sin ninguna perspectiva económica, en donde tenemos delante a 25 o 30 años vista una capacidad de migración brutal. Y entonces la gente que realmente queremos hablar de reparto y de economías locales, tenemos que plantearnos cómo hacer una transferencia de bienestar material, de tecnología, de capacidad, para que ellos puedan construir una economía local que evite esto. Y mientras tanto, las personas que van a venir aquí, pues hay un conflicto cultural mucho más grande, porque claro, no es una disputa entre, por ejemplo, catalán y castellano, sino que esto se ha pluralizado mucho más, ¿no?
En este sentido hay que pensar y crear mucho más y no perder de vista la idea de una única especie, pero una especie cada vez más complicada de existir. Okay, so he's looking at the whole Mediterranean and how, especially from the southern Mediterranean, because of the circumstances there, there's a whole youth and a whole generations who over the next 10, 20, 30 years, there are potentially a huge migration up to the north. This is a very real situation already happening. So from here, from the north, we should be considering how to help technologically and in practical ways, how to help them to recover their local economy so that they don't have the need to come so much and they can stay and have their own local economy and richness and diversity there and reconstruct themselves. And then on the other hand, so that's one point, that we should help them to do that so that there isn't this major influx of people, which would be a big problem. And on the other hand also that the people who do come will create a much richer diversity of many different cultures here. So that will be something to manage intelligently as well. But, you know, Aminata Traoré, who's a dear friend of mine, and used to be the culture minister of Mali. She was with me, I think at the Terra Madre last. You know, in Italy particularly, they have this language of the invasion of the boat people from Africa. And she said something. She said, it's because we in Africa are being invaded that our young people are having to abandon our societies. La ministra de Cultura de Mali, que es amiga mía, la vi el año pasado en Terra Madre, me decía, en Italia, donde se habla de la gente de las barcas, como las pateras, que van llegando a Italia, ella decía que esta juventud, esta gente va a Italia o va a los países de Europa porque los países africanos fueron antes colonizados por nosotros. So, even before the issue of technology is the issue of stopping the invasion. Porque están siendo invadidos sus países, Pues están no siendo solo invadidos, antes, sí, sino ahora. están siendo invadidos por la tecnología, por la economía global. Sí. Now, if you look at the European, what's it called, economic something for Africa, partnership with Africa, economic partnership with Africa. The whole model is based on how to exploit Africa. Hay un organismo de la Unión Europea, A bit louder. Economic Partnership for Africa, que toda cuya actividad, pese a ser oficialmente de ayuda, en el fondo se basa en la explotación de África. And I think for the solidarity that's required is for civil society here to be active in preventing that kind of economic arrangement that impoverishes Africa forevermore. Y una de las formas de solidaridad que son necesarias es que desde la sociedad civil de aquí se intente detener estos mecanismos de explotación que están hoy en día en marcha, explotación de África, etc. And it's part of the localization movement to prevent our governments from being part of global destruction. De manera que es parte de la protección de la economía local el hacer que nuestros gobiernos no exploten las economías de otros países. I really believe no one wants to leave home as a first choice if home is livable. Yo creo que nadie quiere dejar su hogar, en primer lugar, si en ese hogar se puede vivir bien. And in effect, this is forced migration. Y en el fondo esta es una migración falsa. Forzada. Yeah. And it's what's being created are economic refugees. Y lo que está creando son refugiados económicos. But the consequence of this model then is also environmental refugees. Y otra consecuencia de ello, por supuesto, son los refugiados ambientales. So definitely, I think for every local building of a local economy, she's waking them up, I think. Yeah. I think, and this again connects to the fact that, you know, everything has to be multi-layered. Every action for building local economy has to have a solidarity action of helping others build their local economies. Y todo esto tiene relación con el hecho de que todo lo que hacemos tiene que tener muchas dimensiones o muchos ángulos.
y por tanto la protección de la economía local no puede separarse de la protección de las economías locales en otras partes del mundo. And as far as all this new diversity that is getting added to Europe is concerned, I think people like Berlusconi are again defining it as a culture war. Y en relación con toda esta inmigración que está llegando a Europa, creo que hay gente como Berlusconi que lo ven en términos de guerra cultural. Because it works effectively two ways. Porque le funciona de dos maneras. By avoiding the economics discussion around it, you actually encourage the illegal migration that keeps wages low, because you can always have someone who can do a job cheaper because they're there as slaves in your society. Porque de este modo, bueno, llega gente que puede realizar los trabajos más pobres de la economía, los que van a realizar los trabajos que nadie más quiere hacer, y se evita la discusión de que hay un problema económico ahí, se contempla solo en términos culturales. So the corporations win out because they get cheaper labor. Las multinacionales ganan porque tienen trabajo más, fuerza de trabajo más barata. And then they can pit people against each other on fear and hatred rather than on economic justice. Y además pueden hacer que la gente se enfrente basándose en el miedo y el odio, en vez de que haya justicia económica. So I really believe on this issue of migration, it's very vital to constantly combine the richness of culture that comes with new additional languages, additional cultures, but to always link it to the issues of economic and social justice. Y en este tema de la inmigración creo que siempre es esencial vincular el tema de la riqueza cultural que estas nuevas comunidades traen con toda la estructura económica que las fuerza a venir aquí. Because this new mobility is in desperate situations. Porque toda esta nueva movilidad está basada en una situación desesperada. A new depression in Europe and an economic crisis in Africa. Una depresión económica en Europa y una crisis económica en África. And that's a perfect moment to create exclusivist cultures. Y eso es un caldo de cultivo excelente para crear culturas exclusivistas. The tea is ready, but before you go, one or two sentences about this. The best way to help the poor is to get off their backs. Antes, el té está preparado, pero antes de que vayamos, un par de frases sobre este tema. La mejor manera de ayudar a los pobres es dejar de pisarlos. And do not look down at the poor. That you are poor, you are down, I'm going to help you. Y no miremos con desprecio a los pobres. Tú, pobre, estás abajo, voy a ayudarte. They have been helping us to get rich. Es gracias a ellos que nosotros nos hemos enriquecido. So if we are giving them back something, it should be done with a great humility and gratitude. Y si les damos algo, deberíamos dárselo con gran humildad y gratitud. And let them take the initiative what they need from us, not us telling them what they need from us. Y dejemos que sean ellos que nos pidan lo que necesitan en vez de nosotros dictarles lo que ellos necesitan. Sometimes we from Western countries go and tell Africans, you don't have roads, we will give you roads. We don't have schools, we will give you schools. We don't have hospitals, we will give you hospitals. And all that Western roads, Western companies, Western tractors, Western medicine, Western everything. So we are making them more poor than they are. A menudo nosotros en países occidentales vamos a África y decimos, no tenéis carreteras, no tenéis escuelas, hospitales. Aquí van nuestras carreteras, nuestras escuelas occidentales, nuestros hospitales occidentales que van a venir ligados con empresas occidentales. So the more it is a case of taking less rather than giving more. Así que se trata de una cuestión de robar menos en vez de dar más.